Bienvenidos a la octava clase del curso de redes de datos y sus protocolos. Hoy vamos a ver el estándar IEEE 802.3 específicamente definido para la capa física y subcapa MAC de redes LAN cableadas. El estándar utiliza como método de acceso al medio CSMA-CD persistente 1. Recordemos que CSMA significa método de acceso al medio por censado de portadores, es decir, antes de transmitir, los dispositivos se fijan en el estado del canal, si censan portadores. Con detección de colisiones, quiere decir que una vez que empezaron a transmitir, también reciben al mismo tiempo para ver si hubo o no una colisión. Y persistente 1 es porque ni bien el medio está desocupado, se transmite la trama. Este estándar fue aprobado en 1982 y publicado en el año 85. Tiene un nombre genérico, Ethernet, de la empresa Xerox, porque resultó de una tesis doctoral de un doctor Robert Metcalf, y fue la base después para el estándar IEEE 802.3. Es un estándar muy flexible, sencillo, de fácil entendimiento, y como dijimos antes, define capa física y subcapa MAC. La velocidad para una implementación de este estándar es 10 megabits por segundo, pero la opción es que tiene varias implementaciones a nivel físico. A nivel MAC define una trama y un método de acceso al medio que, como dijimos, es CSMA-CD. IEEE 802.3, es decir, el estándar, y Ethernet solo difieren en un campo en la cabecera. Pero a pesar de esta diferencia, las placas LAN de uno u otro tipo pueden convivir en una red. Entonces, se definieron 4 configuraciones físicas alternativas, y para distinguir entre ellas, se desarrolló una nueva notación. Así, por ejemplo, el primer número que aparece indica la velocidad de transmisión en megabits por segundo. Luego aparece una palabra que significa el método de señalización. Fíjense que todos estos tienen la palabra base y quiere decir señalización en banda base. Después, a continuación, viene un número que representa la longitud máxima del segmento, digamos, expresada en unidades de 100 metros. O sea que este 5 quiere decir 500 metros y este 2, 200 metros. Después hay 2 implementaciones que no siguen esa notación, que son la T y la F. La F no se llegó a desarrollar y F significa que el medio de transmisión es fibra óptica. En tanto que la T no sigue, por supuesto, la notación anterior, porque T para este caso es o significa par trenzado. Bueno, acá tenemos las tres posibilidades más usadas, fueron las más desarrolladas, digamos, en donde vemos que básicamente entre 10 base 5 y 10 base 2 hay una diferencia en el cable. Uno usa coaxil 50 ohms, base 5 y base 2, y el otro usa un par trenzado no apantallado. Los tres usan señalización banda base formato Manchester. Y los de coaxil tienen una topología tipo bus, en tanto que 10 base T tiene una topología tipo estrella, con un hub concentrador repetidor en el medio. La longitud máxima de los segmentos es de 500 para 10 base 5, 185 para 10 base 2 y 100 metros desde el dispositivo al hub para 10 base T. También se definieron la cantidad de nodos por segmento a nivel de capa física y el diámetro del cable. Dijimos que la señalización era en banda base formato Manchester. No sé si recuerdan ustedes del curso de comunicaciones que el formato Manchester se presenta como una transición que es opuesta en el caso del 1 y en el caso del 0. Ven acá, un 1 sería una transición hacia abajo, un 0 hacia arriba, o sea que por cada bit va a haber una transición. ¿Se acuerdan que eso aseguraba el sincronismo? Pero la velocidad a 10 megabits, lo que sucede
en cuanto al espectro es que el espectro, el primer nulo del espectro, es igual a 2 veces la velocidad de señalización, o sea que acá llegaríamos hasta 20 MHz. Pero esta cuestión de asegurarse una transición por cada bit también asegura que el formato no va a tener contenido en continuo. Debajo está dado un ejemplo, pero para Manchester diferencial. En cuanto a 10 base 5, se trabaja con o está definido en el estándar, mejor dicho, un cable coaxil, con conectores de cable coaxil, obviamente, que es de color amarillo y tiene marcas cada 2,5 metros para indicar lo que se llaman puntos de derivación, porque es un cable especial entonces. ¿Por qué? Porque toda la lógica de detección de de sensado de portadores y de detección de colisiones está en un aparato que se denomina MAU, la sigla es MAU, que significa unidad como si dijéramos, para acceder al medio. Es como un enchufe para acceder al conductor interno del coaxil. Entonces ahí se realiza toda la lógica, como decíamos antes, básica del método de acceso al medio. Y después se definía también a nivel físico una unidad de acoplamiento, quiere decir la conexión a la placa de red. Entonces ahí se realizaba toda la funcionalidad de entramado, de armar la trama. Este estándar 10 base 5 tiene como máximo 500 metros por segmento y se rige por una regla que se llama 543. ¿Esto qué quiere decir? Que como máximo la red puede tener 5 segmentos conectados como máximo por 4 repetidores y solo 3 de ellos pueden tener nodos dispositivos para acceder a la red. Los otros van a tener solo repetidores. Van a hacer conexión entre repetidores. Pero todos juntos forman un dominio de colisión, se llama. Es decir, que todos se podrían ver entre sí. ¿Cuál es el problema que presentaba esta red? Bueno, la rigidez en el cable, y eso hacía que fuera difícil instalarla. Y además, si el cable se rompía en algún lado, la red quedaba sin poder operar. Por su parte, 10 base 2, ya, fíjense, no hay unidad de attachment al medio, sino que toda la lógica queda trasladada en una única unidad en la placa de red. El cable era un poquito más fino, o sea, más fácil de instalar, sigue teniendo los mismos problemas si se llega a romper el cable, y el coaxial se llama en este caso RG58, el nombre del cable, y los conectores, fíjense que son conectores de coaxil, ahí tienen en la fotografía algunos. El modo de funcionamiento era half duplex, igual que 10 base 5, y recuerden que hasta 5 segmentos sigue rigiendo, en este caso unos 185 metros por segmento. El principal problema, a pesar de que el cable es más fino, es que si se rompe en algún punto, la red queda inoperable. Por su parte, 10 base T significó toda una revolución por la topología con la que puede extenderse la red. Es una topología, dijimos, tipo estrella, con un hub central. Acá tienen varias fotografías de hub y cómo van conectados los cables. El cable es UTP, categoría 3 o superior. ¿Se acuerdan cuando vimos las categorías de los cables? Dijimos que categoría 3 era apropiado para una transmisión a 10 megabits en una red LAN. Y el conector, que acá tienen otras fotografías de conectores, es RJ45. ¿Qué es un hub? Es un repetidor, es decir, toma bits por sus puertos, la señal binaria, y la repite por todos los puertos. Sigue operando como un bus, o sea, sigue la filosofía del coaxil, porque trabaja en modo half duplex. Cada máquina se va a conectar al bus a través de un puerto y del cable pero solamente que se usan 2 cables. Entonces, lo que se hace es transmitir por uno de los cables y recibir por el otro, por esta forma que hay de detectar colisiones. Por el cable transmite y por el otro escucha para detectar colisiones. Está ajustado a un sistema de cableado estándar, que era lo que les comentaba antes, o de cableado estructurado,
que se llama ANSI TIA EIA 568A. Y la migración de esta red fue bastante suave, porque significó cambiar todo lo que era coaxil por estos nuevos elementos. Recuerden que esta red puede tener como máximo 100 metros entre el dispositivo y el hub, o sea que el diámetro de la red es de 200 metros. También hay que tener en cuenta que el cable, cuando se tiende, digamos, lo que es el par transmisor tiene que llegar al otro lado, al punto de recepción. Así que tiene que haber un cruce interno del cable, que es lo que muestra acá este dibujo, pero a veces ese cruce, a lo largo del tiempo, se empezó a hacer directamente en la parte interna del hub, y por eso se marcaba el puerto donde estaba cruzado dentro del hub con una X. Actualmente, en las redes más modernas, ese procedimiento se hace a través de un mecanismo automático que se llama autonegociación. Bueno, acá tenemos un tendido muy real de lo que puede ser una 10 base T, una red 10 base T. Acá tienen los dispositivos que se conectan, por ejemplo, en este caso se considera un bus, pero digamos topológicamente van cada uno conectado al puerto del switch. Acá tienen otra. Todas estas estarían, si esto es un repetidor, si es un hub, todas estas estarían en el mismo dominio de colisión. Ya cuando aparece el switch, este concepto cambia. Bueno, y después está interesante acá ver que esto es algo muy, muy normal, que se sale a través de un router, que puede ser o no inalámbrico, y ahí se sale a internet. ¿Cómo son las tramas? Bueno, distinguimos entre tramas Ethernet y tramas IEEE 802.3. Fíjense que todos los campos entre ambos son iguales, excepto este campo que acá aparece en Ethernet como tipo y en 802.3 como longitud. La trama va acompañada, se podría decir a nivel físico, de un preámbulo de 7 bytes. En este preámbulo los bits son alternativos, 1, 0, 1, 0, formato Manchester. Entonces se forma una onda cuadrada de periodo 0,2 microsegundos que está presente durante 5,6 microsegundos y se utiliza con fines de sincronismo en la recepción. A continuación viene un byte que se denomina comienzo de trama o start of frame, que es un byte de 7 bits alternantes también y codificados en Manchester, pero en el último bit se produce una violación de código y es para indicar el inicio de la trama. A continuación vienen las direcciones, primero la dirección destino y después la dirección fuente, que ocupan 6 bytes, o sea 48 bits. Son las direcciones que se corresponden a la recepción y al transmisor. El campo tipo o longitud encapsula, digamos, si es campo tipo, dice qué tipo de datos están encapsulados. Y si es campo longitud, se refiere al número de bytes. Por último, hay 4 bytes de lo que se llama Frame Check Sequence, que muchas veces se le dice CRC directamente, indicando que al final están los bits de chequeo de un código cíclico de 4 bytes y que sirve, por supuesto, para detectar errores. Bueno, vamos a hablar un poquito en términos generales de las direcciones. La dirección propia es una dirección de 48 bits. La dirección esa está almacenada en la ROM de la placa de red para identificar la dirección física de ese dispositivo en la red LAN. Se trata de 6 bytes que se escriben por byte separado por 2 puntos y a su vez cada byte se divide en 2 grupos de 4 bits cada uno. Y ese grupo de 4 bits se expresa en hexadecimal. Es decir, se pueden encontrar números que van de 0 hasta E. Con la cuestión de que si es la dirección de la placa, el último bit del primer byte siempre debe estar en 0. Así que acá podremos ver en ese segundo nivel, podemos ver números como 0, 2, 4, 8, es decir, que tengan un 0 en el último bit.
A su vez, la dirección se divide en dos partes de 24 bits. Una, la primera parte, la que está en verde en el dibujo, es el identificador organizacionalmente único y lo que hace es identificar al fabricante de la placa de red. Por ejemplo, 0004C identifica a Realtek, es decir que hay alguien que otorga los números a los fabricantes según cuál fabricante sea. La segunda parte es el identificador único que le asigna el fabricante a la placa. Eso lo maneja el fabricante. Bien, las direcciones propias, las de la placa, ¿cómo se pueden ver? Bueno, con ifconfig-a si se trata de un sistema operativo Linux, o con ipconfig/all si se trata de un Windows. Entonces van a ver ustedes el listado de las placas que tenga el dispositivo y van a ver que entonces, por ejemplo, acá hay una cuyo segundo nible es 0 y otra inalámbrica que tienen el mismo tipo de direccionamiento, cuyo segundo nible es A. El campo de dirección destino es más versátil, digamos, porque depende de a quién se dirija la comunicación. En el caso de comunicación entre dos dispositivos únicamente, la MAC del campo destino tiene que tener 0 en el último bit del primer byte, porque el destino es único. En cambio, si el destino es multicast, esto quiere decir una comunicación en un grupo, la MAC se arma a partir de una dirección IP multicast y tiene una primera parte que es fija asignada para comunicaciones multicast y hay todo un rango para eso que va desde 01005E y todos ceros hasta 7F, FF, FF. En las 23 bits finales se mapea la dirección IP. Y tiene la particularidad que el último bit del primer byte va en alto. Esa es para la comunicación en grupo. Y cuando la comunicación es hacia todos los de una red, además de tener el último bit del primer byte en alto, están todos los bits en alto. Así que la dirección de broadcast es la dirección todos unos y se usa para comunicarse con todos los dispositivos de una red. El campo longitud para la trama, acuérdense, IEEE 802.3 indica la longitud del campo de datos en bytes. Hay una longitud mínima y una longitud máxima. La longitud mínima es debida al propio método de acceso. ¿Y cómo se calcula la longitud mínima? Bueno, se considera el máximo de extensión de una red 10 base 5, que es 2500 metros y se usan los 4 repetidores, y esa distancia, digamos, se divide por la velocidad en el cable adoptando 1 por 10 a la octava metros sobre segundo. Eso da un tiempo máximo en que el dispositivo tiene que estar escuchando el medio para poder detectar colisiones. En realidad el tiempo es el doble, ¿no es cierto? Porque es el tiempo de ida y vuelta. Eso da 50 microsegundos, pero el estándar adiciona 1.2 microsegundos más para tener en cuenta la cuestión de los 4 repetidores intermedios. Entonces, durante ese tiempo hay que estar escuchando el medio para poder detectar colisiones. Así que ese tiempo va a tener que ser igual al tiempo que ocupa la trama mínima en el medio. Y esto es una longitud mínima de la trama en bits dividido la velocidad de señalización. Entonces, si de ahí se obtiene la longitud mínima, esto da 512 bits. Es decir, 512 bits se van a corresponder a 64 bytes y esto corresponde a 6 bytes de la dirección destino, 6 de la dirección fuente, 2 bytes para el campo tipo o longitud y 4 bytes de CRC. Entonces lo que resta es la longitud mínima de los datos que puede tener la trama, que son 46 bytes. Y también existe una longitud máxima, que es de 1500 bytes, y que simplemente es para evitar el acaparamiento. En cambio, las tramas Ethernet tienen un campo tipo, que indica lo que la trama está encapsulando. Por ejemplo, escrito en hexa, digamos, un número en hexa 800,
que equivale a 2048 en decimal, indica que está encapsulado en un datagrama IP. Otro número, 806, que en decimal sería 2054, indica una trama de RP o un mensaje de RP. Los códigos estos se eligen de tal manera que no se confunda, que no se pueda confundir con el campo de longitud de la trama IEEE 802.3, cuyo máximo es 1500. Así que los números que se eligen acá, en formato decimal, digamos, son mayores a 1500. Entonces así es posible que convivan los dos tipos de tramas en la misma red. Así que las placas Ethernet y 802.3 son totalmente compatibles. Por último está el código de redundancia cíclica de 4 bytes que cubre todos los campos de la trama, a excepción del preámbulo y el byte de comienzo de trama, porque eso ya forma más parte de la capa física. Al recibirse la trama, se calcula el checksum y así se detecta si hubo errores. Si no los hubo, la trama se recibe, pero si los hubo, se descarta, se dice silenciosamente, porque no se avisa nada al transmisor. El polinomio generador es un polinomio normalizado y tiene grado 32, porque 4 bytes son 32 bits. El algoritmo de retroceso exponencial binario es ese algoritmo que corre luego de que se haya detectado una colisión. Luego, cuando sucede la colisión, el tiempo posterior se divide en ranuras discretas, porque son ranuras de duración 51,2 microsegundos. Luego de la primera colisión, la estación espera aleatoriamente 0, o sea, nada, o una ranura antes de reintentar. Luego de la segunda colisión, elige también al azar entre 0, 1, 2 o 3 ranuras, antes de intentar de vuelta. Y en general, luego de I colisiones, se escoge un número aleatorio que va entre 0 a 2 a la I-1. Pero esto tiene un límite. Tras 10 colisiones, ese número aleatorio permanece entre 0 y 1023. Y cuando se llega a las 16 colisiones, el controlador considera que no es posible la comunicación y la abandona. Siempre la recuperación va a quedar en manos de capas superiores. O sea que de esta manera este algoritmo lo que permite es una adaptación dinámica cuando es el caso de que hay varias estaciones tratando de transmitir a la vez. Si el intervalo de espera aleatorio fuera corto, la probabilidad de colisión no va a bajar, y en el caso de que haya muchas estaciones tratando de acceder al medio. O sea que aumentar el tiempo de espera permite bajar la probabilidad de colisión, pero también aumenta considerablemente el retardo en el tiempo de acceso. Lo que hace el algoritmo es tratar de adaptarse dinámicamente a las dos situaciones, asegurando que el retardo sea pequeño en caso de pocas estaciones en situación de colisión, pero también asegura tiempos razonables en el caso de muchas estaciones tratándose de comunicar al mismo tiempo. Entonces, según lo que venimos diciendo, hay un algoritmo de transmisión que consiste en lo siguiente. La placa espera, la trama, en realidad espera un mensaje de lo que sería la capa superior y debe considerar que tiene que formatearlo, o sea, armar la trama. Luego debe fijarse si el sensado de portadora está encendido y si se sensa portadora debe diferir. Si no, tiene que esperar lo que se llama el espacio entre tramas, que es el tiempo que duran 96 bits y que permite un breve periodo de recuperación entre la recepción y la transmisión, y recién ahí comienza a transmitir. Mientras que está transmitiendo, debe detectar colisiones. Si detecta colisiones, debe transmitir una secuencia corta, un de jamming de 32 bits, y pasar al algoritmo de retroceso exponencial binario, donde si no se alcanzó el límite superior del que estuvimos hablando, tiene que recalcular y esperar el backoff correspondiente. Y si se alcanzó, debe volver, digamos, porque abandona. Por el otro lado, si no se detecta colisión, se completa la transmisión y se setea una señal de que la transmisión ha sido hecha correctamente. Y se vuelve a esperar la siguiente trama. En lo que respecta a la recepción, cuando el dispositivo está en condiciones de recibir
y sensa una señal de portadora, lo que hace es obtener el sincronismo a partir del preámbulo de la trama y espera además que llegue la señal de comienzo de trama que está en el byte octavo. Luego lo que hace es chequear el código cíclico. Y si este da incorrecto, entonces la trama se descarta. Luego, si da bien, se verifica la dirección destino, si es la propia o si es la de un grupo multicast al cual el dispositivo ya se haya juntado, digamos, o si es de broadcast. En cualquiera de esos tres casos, levanta la trama y la pasa a la capa superior. Nos interesa ver la eficiencia de este esquema de acceso al medio. ¿Y cómo medimos esa eficiencia? Como una relación de tiempos entre el tiempo de transmisión de una trama y la suma de los tiempos de transmisión más lo que dura en promedio el periodo de contienda. Entonces, para eso tenemos que armar un modelo y aplicar estadística. Entonces pensamos en un modelo de una cantidad de estaciones K, dispositivos, que están siempre listos para transmitir. Para simplificar el modelo, no se considera el análisis del algoritmo de retroceso exponencial binario, y por otra parte se supone que hay cierta probabilidad constante de retransmitir en una ranura. Recuerden que el tiempo de una ranura era 51,2 microsegundos. Entonces, se dice, cada estación tiene una probabilidad P de transmitir durante una ranura. Entonces nos interesa saber cuál es la probabilidad de que adquiera ese canal en una ranura, durante un tiempo de una ranura. Entonces esa probabilidad es lo que llamamos A, que sería la probabilidad de que no adquiera el medio 1 menos P en K menos 1 ranuras y que lo adquiera en la siguiente ranura. Esto con todas las combinaciones posibles. Entonces, si las estaciones tienen la misma probabilidad de acceso, esta probabilidad P va a ser 1 sobre K. Y esta expresión desarrollada, si es un número grande de estaciones, tiende al valor 1 sobre E. O sea que la probabilidad de que una estación adquiera el canal en una ranura es aproximadamente un 37%. Entonces, teniendo esto en cuenta, se obtiene el número promedio de ranuras por periodo de contienda. Es decir, cuánto tiempo va a tener que estar la máquina esperando para poder acceder al medio. Eso es lo que a nosotros nos interesa. La probabilidad de que un periodo de contienda dure J ranuras sería la probabilidad de que J menos 1 ranuras no se haya podido acceder y que luego se acceda. Entonces así sacamos el valor promedio de número de ranuras del periodo de contienda, como la sumatoria de J por P sub J. Entonces reemplazamos la expresión, desarrollamos la sumatoria y llegamos que esta serie, digamos, tiende a 1 sobre A, o sea, al número E, o sea, 2,71. Quiere decir que en promedio los dispositivos demorarán 2,71 ranuras para poder acceder al medio. Entonces, si eso lo multiplicamos por el tiempo de una ranura, tenemos que en promedio las máquinas van a necesitar 138 microsegundos para poder, o va a gastar este tiempo en lo que sería la contienda. Es decir, que si reemplazamos esto en la expresión de eficiencia, el tiempo de transmisión ya sabemos que es lo que se demora en bajar la trama, es decir, que es la longitud dividido la velocidad de señalización, y si reemplazamos W, el tiempo promedio de contienda, por 2TE, y a su vez decimos que T, que sería el periodo de la ranura de tiempo discretizada, es D dividido la velocidad de propagación en el cable. Esto interesa muchísimo porque acá vemos cómo juega cada factor. En este caso, acuérdense, D sería la distancia máxima entre dispositivos. Bueno, esto es un número constante porque supusimos un modelo con muchísimas estaciones y que cada una transmitía con una probabilidad igual. Esto sería la velocidad de señalización, RB,
la longitud de la trama y la velocidad en el cable. Digamos, de todos estos parámetros, con los únicos que se puede en cierto modo jugar al diseñar una red son la distancia, la velocidad de señalización y la longitud. ¿Qué pasa? En el estándar 802.3 la distancia máxima está definida, la velocidad también, y se adopta como velocidad en el cable 2 por 10 a la octava. Entonces se puede, pensando en estos términos, graficar la eficiencia en función de la cantidad de estaciones o dispositivos, tomando como parámetro la longitud de las tramas. Acá tenemos tres casos, por ejemplo, una trama de 512 bits, otra de 4096. Lo que vemos acá es que la eficiencia mejora a medida que el número de bits de la trama es mayor. Esta cuestión que vemos acá en las curvas es porque la expresión en realidad la grafiqué en función de K. Entonces vemos que en un inicio, para cualquier longitud de trama, esto tiene esta forma acá hasta que se estabiliza cuando la cantidad de estaciones es grande y la probabilidad de transmisión de cada una tiende a 1 sobre K. Bien, ahora nos interesa también ver cuáles son las reglas de instalación para que la red funcione correctamente. Hay que recordar acá que este sistema de Ethernet es half duplex y está compuesto a la red por cables, repetidores, interfaces, estaciones y todas se suponen en el mismo dominio de colisión. Si dos o más dispositivos transmiten al mismo tiempo, justamente se produce una colisión. El dominio puede incluir varios segmentos, pero se rige bajo la regla 543, es decir, que puede haber hasta 5 segmentos conectados en serie a través de 4 repetidores y no más de 3 segmentos pueden tener estaciones. Entonces, por ejemplo, fíjense acá ustedes, todos estos son hubs, lo que se llamaría un apilado de hubs, pero esta red es inválida porque si cuentan los saltos de extremo a extremo son más de 4 segmentos. Y fíjense ustedes, colocando un switch en vez de este hub, la cuenta se resetea. ¿Por qué? Porque el switch es un dispositivo más inteligente que el hub y logra separar lo que se dice dominios de colisión. O sea que, bueno, en toda esta cuestión de la instalación hay que ver que el cableado sea correcto, porque si no va a haber serias dificultades en el funcionamiento de la red, que no haya exceso en la cantidad de dispositivos, porque eso aumenta la cantidad de colisiones y por lo tanto los errores, que la red sea bien tendida en cuanto a su distancia, porque si se exceden los valores máximos, la red se pone lenta porque hay problemas de atenuación. Los cables en 10 base T, recuerden, categoría 3 o superior, puede ser 5, por ejemplo, con conectores RJ45. La regla de 345 o 543 debe ser respetada. Los hubs a 10 megabits se pueden conectar también con cable UTP categoría 3 o 5. Y la distancia máxima que puede haber entre una máquina y el hub es de 100 metros. Si dos segmentos de LAN se conectan mediante un switch, recuerden que el switch resetea la cuenta de segmentos porque divide los dominios de colisión y de esta manera se permite extender la LAN dentro de las especificaciones Ethernet. Bueno, recordemos que half duplex en el sentido que en 10 base T se transmite de los 4 pares solo con 2 pares del cable UTP. Uno se usa para recibir y el otro para transmitir. Evidentemente entonces, en algún punto los cables deben cruzarse. Supongamos el que se usa para transmitir debe llegar al circuito receptor del otro lado. Pero el estándar 802.3 no aclaró dónde hacerlo. Sí dio 2 reglas y 2 recomendaciones que terminaron determinando una instalación que se llama de facto, una regla de facto de instalación. Las reglas son que siempre en todos los enlaces debería haber un número impar de cruces de cables. La regla 2 dice que si un hub tiene un cruce interno, el puerto de ese hub tiene que etiquetarse con una X para que sea visible desde afuera.
La recomendación 1 dice que el cruce interno es opcional y la recomendación 2 dice que preferiblemente ese cruce se haga dentro del hub para que la conexión, digamos, del PC al hub sea directa, no haya que estar cruzando el cable. La consecuencia práctica fue que la mayoría de los hubs se construyen con crossover o cruce interno, y la regla de facto de instalación es que dos dispositivos DTE, acá se refiere a los dispositivos, a las máquinas en la LAN, y DCE se refiere a los hubs o los switches. Entonces, siempre hay un cable cruzado cuando los dos dispositivos son iguales, y siempre un cable normal cuando vamos desde una máquina al hub o al switch. Actualmente las tarjetas de red tienen una opción seleccionable de cruce interno que es negociable mediante un mecanismo que se llama autonegociación. Bien, tenemos que hablar un poco de reglas. Cuando hablamos también de las reglas de tendido, hablamos del tema de cableado estructurado. ¿Por qué? Porque al principio de los 80, cuando se empezaron a extender este tipo de redes, los edificios en las construcciones, digamos, se hacían con instalación de cableado, pero de telefonía. Es decir, que si uno quería instalar una red de datos, el cableado era posterior a la construcción. Entonces se determinó una forma que se llama de cableado estructurado, que en realidad es un estándar, que se usa para cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio, para instalar los equipos, tender los cables de manera eficiente. La norma es de la TIA 568A, y lo que hace esa norma, si uno la sigue en atender la red, es garantizar un funcionamiento eficiente de la misma. Entonces van a ver ustedes que en esta norma se definen 6 elementos básicos para el sistema de cableado estructurado. Está la posibilidad de entrada al edificio, y eso se refiere a cómo el proveedor del servicio entra al edificio con el propio servicio, ¿no? Allí puede haber lo que llama un espacio de equipos, y después viene lo que llama el cableado backbone o vertical, que va repartiendo la red entre los pisos de un edificio, armarios de telecomunicaciones en cada piso, y el cableado horizontal, que sería el reparto del cable de red hasta el usuario. Donde está el usuario, eso se lo conoce como área de trabajo, en una disposición parecida a la de este ejemplo. Es decir, la sala de equipos es a donde puede haber acá equipos adicionales que se usen en la red. Hay una entrada al edificio. Estos bastidores que se ven para distribución también en cada piso están compuestos por lo que se llama patch panel y switches, por ejemplo, o hub sería, en cualquiera de los casos. Un patch panel es un dispositivo que se llama pasivo, y que en realidad lo que es una hilera de puertos. O sea, puede hasta llegar a ser parecido a un switch. Pero este dispositivo se usa para gestionar los cables por grupo de entrada y grupo de salida. Lo que conviene para gestionar es que los cables estén etiquetados. Digamos, conviene etiquetar un cable desde el inicio de la conexión hasta el fin, para poder solucionar más fácilmente cualquier problema técnico que se presente en la red. También importa que el tendido sea prolijo, justamente para ser más ordenado. Entonces, bueno, esta sería el área de trabajo, la parte de cableado horizontal y la parte de cableado backbone o vertical. Acá vemos algunas fotos de lo que sería el patch panel que les comentaba recién, el hub. Acá se ven partes traseras, por ejemplo, esto no está muy prolijo, pero esto parece más prolijo en el sentido de que acá se colocan a veces como bandejas metálicas para poder agrupar mejor los cables, se separan por ahí en distinta dirección, y en los bordes hay como anillos metálicos donde van los grupos de cable. A su vez, los grupos de cable se suelen envolver, digamos, con algún velcro para que el tendido sea más prolijo en cuanto a la curvatura de los cables, etc. Acá vemos también conectores,
Y esta norma de cableado estructurado se usa para una configuración estrella, de topología estrella, ¿no? Y esto, acordémonos las ventajas que tiene en cuanto a la rotura de los cables respecto de la topología tipo bus. Bien, habiendo visto la eficiencia y los parámetros de los cuales depende, deberíamos pensar en términos de eficiencia qué sucede cuando queremos aumentar la velocidad, por ejemplo, en vez de 10 megabits a 100 megabits. Bueno, entonces va a haber que jugar con otros parámetros para que esto sea posible. Y eso es el tema de LANs rápidas que vamos a ver la clase siguiente.